Hola, buenas tardes a todos. Buenos días en América. Vamos a dar comienzo a este Simposio Internacional Iberoamericano sobre actualización del uso medicinal del cannabis y se van a valorar las diferentes perspectivas en 4 países, en España, México, Uruguay, Ecuador, y cuál es la situación actual. Entonces, para ello vamos a intentar adherirnos al horario del programa lo máximo posible. Y bueno, quiero dar comienzo, quiero presentar entre los organizadores de este evento se encuentran ZETAEX, INUVE y RIBEF, y ZETAEX es el Centro Tecnológico Agroalimentario Nacional que se encuentra en Extremadura, y su director, José Luis Llerena, que es doctor, nos va a presentar un poco el polo tecnológico del cáñamo. Cuando quieras, José Luis, tienes 5 minutos y después daremos paso a la presentación de ponentes. Gracias. Pues muchísimas gracias, Eva. Muchísimas gracias pues, a la profesora Eva Peñas, a la profesora Ana Peiró, al profesor Enrique Terán, al profesor Omar Carrasco, a la licenciada Cecilia Pérez y al doctor Adrián Llerena, coordinador de RIBEF y del INUVE, por habernos facilitado todo esto. Y Ana Serrano y Sara Machuca de la OTRI de ZETAEX, bueno, pues poner esta webinar y la verdad que es emocionante poder comentaros lo que estamos haciendo aquí en el centro y lo que podemos hacer pues para el progreso de un cultivo tan importante como es el cáñamo. Así que muchísimas gracias por vuestra asistencia. Y nos presentamos en un minuto. ZETAEX es una asociación empresarial sin ánimo de lucro de ámbito nacional. Es algo pues bastante interesante de este modelo de negocio, ya que somos un centro totalmente privado, aprovechando unas instalaciones que en el año 2000 dejó Nestlé en las afueras de Badajoz. Se creó un enjambre privado. Somos realmente una institución de colaboración público-privada, pues para hacer el desarrollo competitivo de las empresas. Y ese es nuestro secreto, que en un círculo, es decir, en una cadena de valor, empezamos en la agricultura, el control alimentario y al final trabajamos en eso, en la tecnología alimentaria, valorización de sus productos y en algo tan estratégico para la alimentación como para el sector agroalimentario como es Extremadura, ya que estamos en un sitio pues bastante estratégico. Estamos justo al lado del aeropuerto de Badajoz y bueno, muy cerca del aeropuerto de Lisboa. En este centro pues hemos creado un Living Lab junto con nuestros amigos de Valutez, donde producimos semillas de cáñamo, hacemos desarrollo de productos alimentarios, control de calidad, validación de variedades y ensayos agronómicos, de tal forma que queremos darle todos estos servicios a empresas e instituciones. Para ello, ¿por qué surge eso? Pues en una agricultura ahora mismo moderna hay unos problemas de competitividad. Por ejemplo, aquí en España, en Extremadura, este año hay un problema estructural y es que no hay agua para regar. Esta agricultura estamos en un momento de crisis, de falta de competitividad. Hay problemas con la gestión del suelo, con la política agraria común que nos exige ser más sostenible, problemas con los monocultivos, en la utilización de fitosanitarios y los precios percibidos por los agricultores. Pero al mismo tiempo que donde hay crisis hay una oportunidad. En esta región tenemos un territorio extenso, tenemos agua y potencialmente tenemos suelo y sobre todo talento en el cual podemos recibir todos estos hubs de innovación. Y planteamos una nueva Extremadura donde unamos pues la agricultura con el aprovechamiento de plantas aromáticas y medicinales. Estamos trabajando en actividades complementarias al tabaco, como puede ser la stevia orgánica, plantas aromáticas y medicinales y el consumido de cáñamo. ¿Qué pasa? Pues que montamos aquí un plan de negocios donde somos el laboratorio de referencia, hacemos desarrollo de variedades ricas en CBD, producción y venta de semillas, desarrollo de productos alimentarios, un producto sustitutivo al tabaco, como es el propio cáñamo, y desarrollo de productos medicinales. Y se nos ocurrió, el 13 de octubre del año 2020, hicimos la presentación del Polo del Tecnológico del Cáñamo aquí,
pues con asistencia de todas las autoridades regionales, la delegación del gobierno, empresas, etcétera, un hub de innovación como es el Polo Tecnológico del Cáñamo donde una startup que es Valutechem, que la tenemos alojada aquí, que explota una licencia de la Agencia Española del Medicamento para obtener nuevas variedades. Es la licencia más veterana que hay ahora mismo en España, y el CETAES, que antes he presentado, pues montamos el Polo Tecnológico del Cáñamo, donde tenemos esos objetivos: desarrollar integralmente el cultivo, acceso a nuevas tecnologías, facilitar el crecimiento del sector, fomentar la asociación, la creación de emprendimientos, compartir conocimientos, difundir posibilidades de la industria del cáñamo, impulsar la I+D, estimular la formación que tanta falta hace y la gestión de los recursos públicos. Tenemos ahora una treintena de socios que, como ven ustedes, abarca toda la cadena de valor, que van desde las nuevas tecnologías, la I+D, la formación y capacitación agraria y todos los servicios. Lo que queremos es que este polo del cáñamo sea un centro de encuentro donde cualquiera que sea socio, pues a través de mi compañera Ana Serrano, que está le puede poner a través del webinar la web y el correo electrónico del polo, pues podemos coordinar distintos actores en esa cadena de valor. ¿Para qué? Para ser un punto de encuentro y que este sector sea más fácil. Incluso a través de nuestros compañeros del Cannabis Hub en Cataluña, pues estamos ayudando a que en la península ibérica, ya que nosotros estamos aquí al lado de Portugal, y Portugal realmente ahora mismo es un punto atractivo para el cáñamo. ¿Qué queremos? Que este sector sea más grande, y como ven, pues tenemos socios de la distinta cadena de valor, de toda esa cadena de valor, pues para que este sector sea algo integral, y desde el cáñamo medicinal hasta todos los usos industriales del cáñamo para paliar esa crisis agrícola que les decía, pues puede ser un cultivo de muchísimo futuro, ya que la planta pues puede absorber pues nutrientes, puede regenerar el suelo, se aprovechan semillas, la cañamiza, las flores, las fibras, las hojas. ¿Cuál es la controversia en España? Que, como ustedes saben, si no hay autorización de la Agencia Española del Medicamento, las flores no se pueden manipular y estamos perdiendo parte del negocio. Es decir, esas flores se compactan y se están mandando a otros países del entorno de la Unión Europea. Eso es un punto ahora mismo en el cual estamos trabajando desde el Polo Tecnológico del Cáñamo con distintas reuniones. Hace poco, por ejemplo, estuvimos de ponente en el Congreso de los Diputados en la Cámara Española, porque evidentemente hay que abordar esa legislación para hacer un desarrollo integral del cultivo. Y nada más, muchísimas gracias a todos los ponentes y a todo el público por estar aquí. Muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias a ti, José Luis. Vamos a continuar ahora. Básicamente, pues, no sé si se ve la presentación. ¿Has dejado de compartir pantalla? Esto va a ser... es que no se ve la presentación, ¿verdad? No lo estamos viendo, Eva. Vale, no sé por qué no se ve. Ahora. Bien, bueno, pues vamos un poquito con retraso, pero básicamente sí que quería introducir un poco el simposio, y ya hemos nombrado a nuestros 4 participantes, a los cuales estamos muy agradecidos por el esfuerzo de tener preparada la presentación para hoy. Y bueno, pues tenemos en un primer lugar a la profesora doctora Ana Peiró, de la Universidad Miguel Hernández de España, en Alicante, al profesor doctor Enrique Terán, de la Universidad San Francisco de Quito, de Ecuador, al profesor doctor Omar Carrasco, de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y a la licenciada Cecilia Pérez Peña, gerente de operaciones de empresas del cannabis en Uruguay, que nos dará una visión, nuestros 3 primeros participantes, nos darán una información, sobre todo como especialistas en el área de farmacología,
Bueno, pues finalizaremos con una serie de preguntas y debates también con el profesor Adrián Llerena, que es director del INUBE, del Instituto Universitario de Investigación Biosanitaria de Extremadura, y de la RIBEF, que es la Red Iberoamericana de Farmacogenética. Como breve introducción, esto está, sí. Quería comentar básicamente que el uso medicinal del cannabis, la investigación ha crecido muchísimo en los últimos años, sobre todo gracias a la flexibilidad en regulación, y que evidentemente sí que tiene un uso y hay evidencias de su eficacia, sobre todo para dolor crónico, trastornos del movimiento, náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia y epilepsia infantil intratable. Sin embargo, sus fitoquímicos también tienen acciones ansiolíticas, neuroprotectoras, antidepresivas, antiinflamatorias, y es por eso que sobre todo hay un campo muy emergente hoy en día, que es el campo de la psiquiatría, donde hay muchos ensayos clínicos en activo y sobre todo hay dos compuestos que destacan como el THC, CBD, que se utilizan sobre todo en relación con indicaciones para tratar el insomnio y para tratar la ansiedad también y trastorno de estrés postraumático. Hay datos preliminares sobre todo en estudios de caso. ¿Cuál es el uso medicinal del cannabis? ¿Cuáles son los peligros? Evidentemente los peligros a los que puede verse expuesto cualquier persona que utilice o que mal utilice cualquier fármaco, ¿no? Y sobre todo si tiene de alguna manera algún poder adictivo. En este caso, el peligro es que, que se pueda mal utilizar, tal y como se han mal utilizado los opioides, con el aumento de muertes por sobredosis y las adicciones. Como decía Paracelso, cualquier sustancia, en función de cómo se utilice, puede ser un veneno o un remedio, ¿no? y de la cantidad. ¿Hay que tener precauciones para el uso del cannabis medicinal? Sí, hay que hacer estudios exhaustivos. Hay, por ejemplo, indicaciones clínicas, directrices de los médicos de la Columbia Británica en Canadá, en donde dan un listado de cuáles son las consideraciones a tener en cuenta fundamentales, ¿no? Que me imagino que van a salir a lo largo de la ponencia. Y luego, pues evidentemente el uso del cannabis se utiliza desde hace ya muchísimo tiempo. Tenemos evidencias desde la Atharva Veda indio, 2 siglos antes de Cristo, en textos chinos también, ¿no? Y se utilizaba como una planta realmente noble o poco tóxica, del estilo del ginseng, del reishi, de la canela en la cultura asiria, para el dolor y la tristeza. Y poblaciones indígenas de América y Australia en la actualidad lo siguen utilizando. Hay una gran tradición en el uso, con muchas indicaciones, una gran riqueza de conocimiento de los que podemos aprender mucho. Y sin embargo, hoy en día todos los pacientes que lo utilizan, sobre todo lo utilizan basándose en que fundamentalmente encuentran beneficio para reducir los niveles de dolor, de ansiedad, insomnio y depresión, ¿no? Si bien, los trastornos emocionales en psiquiatría sin duda están muy unidos también muchas veces a cuadros crónicos de enfermedades físicas y que implican bastante dolor. En términos generales, también dentro de la red, pues tener en cuenta que evidentemente no se debe de aplicar cannabis y sobre todo cuando una persona está tomando medicación que puede generar interacción, pero también hay que tener en cuenta que el cannabis presenta variabilidad en la respuesta y que se pueden hacer estudios de perfil farmacogenético de la persona para ver cómo puede reaccionar o no a determinados compuestos o según qué dosis o según qué pauta de administración, ¿no? Bien, pues dicho esto, yo ya doy paso a la profesora Ana Peiró de la Universidad Miguel Hernández de Alicante. Muchísimas gracias, Ana, y puedes empezar cuando quieras. Perfecto. Muchas gracias por invitarme a este simposio apasionante. Ha sido un reto revisar toda la evidencia y yo voy a hablar como profesora de la universidad. También soy médico, farmacóloga clínica y asistencial en una unidad del dolor. Entonces, cuando empiezo a abordar este tema, engancho un poco la presentación de la doctora Eva Peñas. Estamos ante un campo emergente, ante el afianzar una nueva vía terapéutica de uso clínico
Y este campo emergente, esta flexibilidad de la regulación hace que la evidencia, la cantidad de artículos en la literatura, desde revisiones hasta ensayos clínicos, tengamos una afluencia exponencial, ¿no?, de los últimos 10 años. A día de hoy hay cerca de 11.000 artículos y 500 ensayos clínicos. Muchos están en marcha porque esto solamente es lo que se ha publicado. Entonces, cuando pensamos en un futuro cercano es probable que siga este incremento en la evidencia porque hay mucho interés en el desarrollo farmacológico de estos productos. Este panorama, como hemos hablado a nivel médico, se centra sobre todo, hay una evidencia de nivel moderado o alto en dolor crónico, en dolor neuropático. He resaltado el tema de la espasticidad asociada a esclerosis múltiple porque en España ahora veremos el medicamento que está aprobado, solo hay uno, en Sativex, y está con esta indicación de uso. También hay una evidencia alta, moderada alta, sobre su acción anticonvulsivante y moderada baja en un rango muy amplio de patologías. Es decir, tenemos un producto en el que hay que investigar porque tenemos una gran variabilidad de potencial uso terapéutico. También en fibromialgia, sobre todo por esa necesidad de controlar la ansiedad, el insomnio, la depresión, tiene un amplio uso popular, hay evidencia, pero en este momento también sigue siendo de calidad baja. Cuando hablamos de un futuro, yo digo, el futuro en el uso clínico va a depender de este resultado de estos ensayos clínicos. Esperamos sobre todo poder demostrar seguridad y después una dosificación, una selección de qué medicamento, a qué dosis es seguro y eficaz. En dolor creo que es el campo que más se ha abordado. Hay muchos datos que sí que evidencian ese control del dolor, esa disminución en escalas validadas en pacientes, además, según dosificación. He puesto un artículo, uno de los muchos que hay, que es reciente, que relacionaba la farmacocinética, los niveles en sangre, con la eficacia y seguridad de diferentes dosis, en un estudio muy robusto, letalizado de ciego, con placebo, y hablaban de esa eficacia. Lo que pasa que también resaltaban la dificultad, ¿no?, de hacer un plan de tratamiento estable. Quien ha trabajado en dolor, quien ha sentido dolor crónico severo, sabe que hay una gran variabilidad en la respuesta a los medicamentos interindividual. Incluso el mismo paciente, a lo largo de una enfermedad crónica larga, va a tener diferentes necesidades y hace falta hacer un plan estructurado, tanto de titulación como de prescripción cuando no funciona. Y esto es un reto para estos medicamentos que tienen un amplio uso y donde aún su farmacología básica no está del todo definida. No hay estudios suficientes que tipifiquen en los subtipos de receptores. Porque claro, tú ves esta amplia gama de indicaciones y como farmacóloga dices, bueno, ¿cuántos receptores, cuántos mecanismos de acción, cuántas vías están implicadas en algo tan dispar como puede ser una enfermedad de Parkinson, glaucoma o un dolor crónico? Entonces, el reto está en definir la seguridad, la dosificación, hacer planes individuales de dosificación, de prescripción y sobre todo en base a seguridad. Hablaba del medicamento que está en España comercializado, que es el Sativex. Lo hemos usado mucho en las unidades de dolor. La indicación, como ha comentado la doctora Eva Peñas, está en la indicación aprobada de uso actual, es adultos con espasticidad moderada o grave por esclerosis múltiple. Pero el trabajar en el campo de dolor crónico y severo es un medicamento que se ha usado mucho como uso compasivo. Es un medicamento de diagnóstico hospitalario, solamente se dispensa en los hospitales, tiene que estar iniciado y supervisado por un médico con experiencia en este campo y hay como un warning muy claro que es que la paciente si no responde en el primer mes hay que prescribir, no es como una prueba, un trial de efectividad. Porque toda esa evidencia de eficacia en investigación debe luego trasladarse al mundo real, indicaciones de uso efectivas, por supuesto seguras, en mundo real, donde tenemos a pacientes que son adultos, a veces gran parte son ancianos, la edad media en la unidad del dolor son 65 años, que tienen múltiples comorbilidades y también, como se ha contado, asocian múltiples tratamientos con múltiples interacciones y eventos adversos. Y el reto de la seguridad es el principal reto que se debe lograr con estos medicamentos innovadores.
La experiencia en la unidad del dolor, cuando se comercializó Sativex en 2010, se empezó a usar ampliamente y la verdad nos encontramos con muchos problemas de seguridad, de tolerancia con los pacientes y además en ese contexto de uso compasivo o uso especial. Como tiene mucho interés, como es un campo muy emergente, la misma Sociedad Española del Dolor tiene un grupo de trabajo específico en el uso de cannabinoides. Este grupo está dirigido por el doctor Jesús de Santiago Moraga, es un médico anestesista, experto en dolor, que en el último Congreso Nacional se generó una mesa redonda específica del uso clínico de estos medicamentos. Es un grupo muy activo, luego pondré un poco más información, y las noticias que se veían asociadas al trabajo de este grupo de cannabis como uso medicinal, los expertos reivindican, ¿no?, acceder legalmente a estos productos. El doctor de Santiago, en sus conclusiones sobre esta mesa redonda en Bilbao este año pasado, que además se llamaba A vueltas con el cannabis, es un tema del que se habla mucho, decían, claro, los cannabinoides no son efectivos en cualquier tipo de dolor, y resaltaba ese amplio uso off-label, ¿no?, en fibromialgia y dolor inflamatorio, que aún no se cuenta con suficiente evidencia, pero sí con mucha necesidad, ¿no?, de tener un medicamento efectivo, seguro para ansiedad, depresión, para toda la comorbilidad, además del dolor. Entonces todavía no se cuenta con resultados concluyentes, que nos lo va a dar la investigación. No es un tratamiento de primera línea, es una opción coadyuvante, cuando otros medicamentos no son eficaces. Y sobre todo, lo que se quiere filiar muy bien es la seguridad, los eventos adversos o indeseados. Cuando coprescribimos, porque es un medicamento que se va a sumar a otros que ya el paciente por su dolor los está recibiendo, nos importa mucho todo el tema relacionado con depresión del sistema nervioso central, sedación, problemas de habla, los mareos que pueden sufrir caídas y con eso incrementar la vulnerabilidad, la fragilidad del paciente, trastornos musculares, déficit de memoria y atención, que también pueden volver, ¿no? Es como una pescadilla que se muerde la cola, menos memoria, menos atención, más problemas de caídas, más disfuncionalidad. Entonces son temas que esos tienen que estar muy bien filiados, asociados a una indicación de uso concreta. Como se ha hablado, al ser medicamentos con un amplio potencial de indicación clínica, aplicables a tanto tipo de pacientes, tenemos que ser muy conscientes no solo de sus propios eventos adversos, sino de las interacciones, sobre todo también a nivel metabólico. Ya se ha nombrado que en este campo la farmacogenética nos podría ayudar a clasificar a los sujetos como más vulnerables o menos por su capacidad metabólica. Pero también hay que tener en cuenta que ese uso medicinal a día de hoy no regulado, que el paciente, la paciente puede hacer como su consumo, pero no orientado, ¿no?, en un plan terapéutico, hay que tener en cuenta que el paciente puede estar con antidepresivos, ansiolíticos, barbitúricos, opiáceos, por supuesto, ya sea tramadol o opioides mayores, y que es un tema que se debe comunicar y se debe registrar en historia clínica para evitar interacciones y para evitar problemas. Y es esencial porque probablemente se sumará a otros en pacientes polimedicados. Entonces, como farmacóloga clínica, esto es como mi ABC, ¿no?, de mi profesión: beneficio, riesgo. El uso medicinal del cannabis tiene que estar muy bien indicado y tiene que estar muy bien monitorizado. Y tiene que estar, como cualquier otro medicamento, cuando se lanza al mercado con más indicaciones, con planes específicos de cómo titulo, si doy este medicamento, qué otros puedo retirar y, sobre todo, si no es efectivo, cómo retirarlo. Esto es como una especie de metodología, ¿no?, mental para organizar la respuesta clínica, entenderla y saber cómo cambiar, modificar, incluir nuevos medicamentos. Entonces, ya se ha hablado, importantísimo, la selección de los pacientes, sin trastornos psiquiátricos, sin dependencias a otras sustancias. Saber que se va a optar a día de hoy cuando se ha fracasado con otras líneas terapéuticas. Saber qué efectos adversos pueden aparecer y, sobre todo, entender que en España hay una situación, la he denominado, seguro que luego ya se hará más, ¿no?, se dará con más precisión, alegal en España, donde incluso en ese simposio, en el Congreso, en la mesa redonda del Congreso de Bilbao,
otros expertos como el doctor Pedro Grandes, que es un catedrático de Anatomía y Embriología de la Universidad del País Vasco, que además preside la Sociedad Española de Investigación con cannabinoides, decía, claro, esta falta de regulación supone un gran problema, porque a día de hoy los pacientes que quieren utilizarlo para controlar esta sintomatología deben recurrir al autocultivo, mercado negro, a clubs, donde no está armonizado qué tipo de planta, o sea, cómo tienen que tomarla, por qué vía la toman, no es lo mismo vía oral, vía inhalada. Está a la merced como casi de mucho azar, de mucha probabilidad de que no sean sustancias controladas. En la mesa participó una paciente y me gustó, me impresionó un poco esta diapositiva, que era cómo accede un paciente al cannabis, y decía, buscándose la vida literalmente. Se contó en el congreso que en España hay unas 300.000 personas tratadas con cannabis con acceso a través de vías no médicas, o sea, no registro de historia clínica, no precaución con seguridad, no registro de posibles secundarismos o interacciones, y que esta situación de legalidad en Europa llamaba la atención que sucedía en España y en Bélgica. También hablaba de las multas, ¿no? De la vulnerabilidad de un paciente que tiene una enfermedad crónica y que lo busca uso compasivo o por desesperación. 3 minutos, Ana. Gracias, ya estoy acabando. El Centro de Investigación Sociológica hizo una encuesta recientemente y decían, ¿está usted a favor de que se legalice la venta de marihuana? A favor el 50%. Uso medicinal, 90%. Ha comentado también José Luis Llerena, ¿no? Que desde el sector agroalimentario es una posibilidad de innovación, una posibilidad económica. España posiblemente es el mayor invernadero de Europa de cannabis. Y claro, hay que regularizar incluso las semillas, habrá por la ley patentes de semillas. Con esta regulación hay mucha presión social, hay mucho interés económico y hay que ir andando. Se hizo una propuesta de ley, a la vez que se hacía esta mesa redonda en la Sociedad de Dolor, se hacía una propuesta de ley para regularizar el uso de cannabis. Esencial que en diciembre del 2020 el cannabis sale de la lista 4 de estupefacientes. Y esto genera un campo un paso más para poder legalizar su consumo, pero en España esa propuesta de ley quitó fuera el uso medicinal y no se aprobó. Futuro, habrá una propuesta de ley y será una por legislatura. O sea, esta evidencia, esta presión social, esta necesidad de tipificar a los pacientes desde las sociedades científicas, colegios profesionales, esa necesidad de armonizar la legislación es el mapa actual de España. La Internacional para el Dolor comenta que falta evidencia, que hay una brecha de investigación en cannabis y que hace falta investigación de alta calidad para poder indicarlo. Esto fue octubre del 2021. A nivel de la investigación básica, y es mi penúltima diapositiva, esa brecha de investigación es, como has comentado, ¿no? Es como excitante, estamos muy cerca, ¿no? Probablemente de legalizar su consumo y necesitamos aprender más, sobre todo a tipificar los subtipos de receptores cannabinoides que nos darán, asociado a esa tipificación básica, clínica, la respuesta clínica y la indicación clínica. Y para acabar, hay una nueva jornada, el grupo de trabajo de cannabinoides, el 8 de marzo, y va a abordar, como se podía suponer, su utilidad en las enfermedades más frecuentes que hemos ido citando, dolor crónico, oncológico, neuropático, fibromialgia y qué hacer ante un paciente con patología psiquiátrica. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti porque has sido puntual al máximo y aparte es muy completa, muy interesante y no sé, da para discutir muchísimo, ¿no? No sé si vamos a tener tiempo al final, pero muy interesante. Vamos a pasar ahora a la presentación del profesor doctor Enrique Terán de la Universidad de San Francisco de Quito, Ecuador. Muchas gracias, doctora Peña Lledó, a todos los organizadores. Un gusto poder compartir con ustedes. Yo soy Enrique Terán, soy médico, tengo un doctorado en farmacología, no hago gestión clínica,
estoy abocado más bien a la investigación y este es un tema en el que hemos estado interesados desde hace algún tiempo atrás, particularmente por la evolución del proceso normativo, cuando todavía no tenemos quizás experiencia en la práctica clínica, al menos formal. Voy a comentarles brevemente cuál es la situación en el país. Creo que afortunadamente la doctora Peiró, que me presidió, hizo un contexto sobre la parte básica y farmacológica de los cannabinoides y la lógica por detrás de su uso. Yo solo quiero enfatizar el hecho de que estudios clínicos es lo que todavía hace falta en términos para moverse hacia la práctica clínica. Hago docencia e investigación universitaria, hago gestión de educación médica continua patrocinada por la industria farmacéutica y soy un apasionado defensor de la calidad de los medicamentos, de su uso racional y de una regulación adecuada sobre el uso de los mismos. En el Ecuador, en el año 2020, hacia finales del 2020, el Ministerio de Agricultura y Ganadería sacó el Acuerdo Ministerial 109, que versa sobre la importación, la siembra, el cultivo, cosecha, post cosecha, almacenamiento, transporte, procesamiento, comercialización y exportación de los cannabis no psicoactivos o cáñamo y del cáñamo para uso industrial. Este fue quizás el punto de partida con el que se crea un marco regulatorio legal para tener en el Ecuador el uso de este tipo de productos. Dentro de esa normativa me he permitido extraer un par de aspectos que creo que son importantes para la discusión. El artículo 14 habla sobre el procesamiento y dice que se entiende, al menos en el Ecuador, como procesamiento la obtención de cualquiera de los derivados mencionados en la definición de derivados de cannabis no psicoactivos o cáñamos. Y dice que las licenciatarias que cuenten con licencia para el cultivo de cáñamo para uso industrial y que deseen obtener derivados de cannabis no psicoactivo a partir de flor sin semilla, deberán cumplir con todos los requisitos aplicables para el procesamiento de estos. Se ha ido el micrófono, Enrique. Ahora. Sí, perdón. En el artículo 16 hace relación el Acuerdo Ministerial 109 a la comercialización y dice que los productos de cannabis no psicoactivo o de cáñamo o los derivados de este producto para su uso industrial que hayan obtenido las licencias correspondientes para esta actividad podrán comercializar los derivados como materia prima para procesarlos localmente o para exportación sin necesidad de una licencia adicional, lo que simplifica, por lo tanto, el proceso. Al hablar nosotros de las licencias, en el artículo 26 se refiere la licencia número 2, que es para la siembra y producción, en la cual se habla explícitamente de 3 requisitos fundamentales. La calidad y la variedad de la semilla a ser sembrada, que sean semillas aptas para cultivar, y tercero, que su contenido de THC sea inferior al 1% en peso seco. Quizás aquí se hace una clara acotación a que el contenido de tetrahidrocannabinol debe ser minoritario, especificado en 1% como tope. En el artículo 29 se habla de la licencia número 5, que es la del procesamiento, y entre otros requisitos habla de la necesidad de describir el tipo de instalación, el plan de buenas prácticas de manufactura y el plan de procesamiento en el que se describan las responsabilidades en cada uno de los diferentes aspectos. Con eso en mente y aprobado desde el punto de vista del Ministerio de Agricultura, desafortunadamente entramos en pandemia y se empantanó en cierta medida el proceso. Sin embargo, a pesar de ello, hacia febrero, un año
atrás, febrero del 2021, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, en el Ecuador, que es la entidad responsable de normar el uso de productos médicos y farmacéuticos en el país, sacó la resolución 02 del 21, que hace relación a la norma técnica para la regulación y control de productos terminados de uso y consumo humano que contengan cannabis no psicoactivo o cáñamo o derivados de cannabis no psicoactivo o cáñamo, con lo cual creo que somos uno de los pocos países que tiene una regulación establecida que hace relación a este tipo de productos. En el artículo 1 dice que la presente normativa tiene como finalidad regular y controlar estos productos y, por lo tanto, da apertura a la disponibilidad de los mismos para que sean usados de manera regular. En las acotaciones se habla de las definiciones y se especifica que los derivados de cannabis no psicoactivo consisten en aceites, resinas, tinturas, extractos obtenidas de el cannabis no psicoactivo o cáñamo con un contenido, vuelve a hacer énfasis ahora la norma regulatoria, de THC inferior al 1%, incluyendo los cannabinoides, los isómeros, los ácidos, los terpenos, las sales y las sales de los isómeros. Por lo tanto, esto abarca a toda la posibilidad. En ninguna circunstancia dice pueden ser vendidos o transferidos a cualquier título en tiendas naturistas, farmacias, establecimientos comerciales o similares para el uso o consumo directo humano o animal. Los derivados de cannabis establecidos en la norma abarcan, por supuesto, a las 4 variedades más importantes: el cannabidiol, el CBD, el cannabigerol, el CBG, los cannabicrómenos, CBC, y el cannabinol, el CBN. Estos compuestos obtenidos y cuyo contenido, vuelve a enfatizar siempre, debe ser inferior al 1% en peso. Nosotros tenemos los otros derivados del cáñamo para uso industrial, que como ya se mencionó en el preámbulo, son los tallos, las semillas, las cáscaras, etcétera, pero que deben tener siempre menos del 1% de THC. En el artículo 10 dice que la fabricación de medicamentos en general, productos naturales, procesados, etcétera, según corresponda, deben declarar siempre un porcentaje inferior al 1% de THC. Nosotros, en el artículo 11, tenemos una reafirmación sobre ese proceso de consideración de los medicamentos, siempre enfatizando en el contenido de THC. Y esta imagen que me pareció a mí muy didáctica es la que resume la situación regulatoria en el Ecuador. Desde el proceso de fabricación a expensas del Ministerio de Agricultura hasta una vez obtenida la materia prima, el proceso de regulación por parte del Ministerio de Salud Pública para el consumo humano y los procesos de aprobación, sea para la preparación final o el producto sujeto a registro sanitario. Lastimosamente, y a la fecha, nosotros no tenemos constancia de que haya un solo producto con registro sanitario para uso humano ni animal en el país. Sin embargo, la disponibilidad de productos de manera informal sigue siendo la tónica. Siempre llama a la pregunta y a la reflexión por qué, si existe una normativa que avala que los productos puedan estar disponibles de manera registrada, el comercio informal sigue siendo el que predomina. Y claro, ahí caemos en reflexiones que son necesarias. En estos sitios informales se abre el abanico de beneficios no documentados que tiene el uso de los cannabinoides y que terminan desgastando, por supuesto, la evidencia al momento. Como decía la doctora Peiró, nosotros tenemos claridad en que
dolor es uno de los modelos fundamentales en los cuales puede tener un asidero. Pero cuando ya se habla de un abanico de posibilidades que no solo abarcan al segmento humano, sino que inclusive se promocionan en el segmento animal, nos queda la duda que en farmacología siempre es el precepto fundamental. Cuando algo ofrece ser bueno para todo, habrá que cuestionarse si es que termina siendo bueno realmente para algo. Mientras no tengamos evidencia clínica, el uso y la recomendación debe ser tomada con mucha cautela y mucha precaución. Y, lastimosamente, pese a existir marcos regulatorios que permiten el desarrollo de estos productos, no avanzamos a la velocidad que debería ser. Es lo que quería ponerles en contexto desde la perspectiva de Ecuador. Muchísimas gracias, Eva. Muchísimas gracias, profesor Terán. Muy claro la situación de Ecuador en este momento en relación al cannabis medicinal. Bien, pues vamos a dar paso entonces, vamos fenomenal de tiempo, vamos recuperando a la siguiente presentación del profesor doctor Omar Carrasco de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hola, ¿cómo están? Yo soy Omar Carrasco, agradezco mucho la invitación. Celebro que tengamos un convenio de colaboración científica entre la Universidad de Extremadura y la nuestra, la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, doctor Adrián Llerena y al doctor Molina por hacer posible esta participación. Y pues, como ya han dicho, pues a mí me toca compartir con ustedes un poco acerca de la situación y perspectivas en México. Y pues yo tengo varias visiones de esta lectura porque en algún tiempo pertenecí a la Agencia Regulatoria Nacional de México. Ahora me desempeño como investigador y como profesor en el Departamento de Farmacología de nuestra Universidad Nacional, y también hago práctica clínica. Entonces, esta fusión de visiones es la que pienso compartirles. Es un poco difícil entender cómo estamos hoy en México si no hacemos un viaje a través del tiempo y vemos qué ha pasado con la regulación de marihuana, de cannabinoides. Y bueno, les he compartido una foto de México en los 1900, así nos veíamos, y quiero que observen que hacia 1800 y 1920 el uso de cannabinoides estaba autorizado para asma, bronquitis y en general para enfermedades de las vías de respiración. En documentos tan importantes para nosotros como la Farmacopea de 1896 se describía el potencial uso diferencial, ¿no?, de cannabinoides que podrían ser utilizados para mediar algún efecto en el sistema nervioso central, cannabis índica como sedante y como hipnótico, y también existía la diferencia para el uso de cannabis sativa para efectos que no tenían que ver con el sistema nervioso central, ¿no?, como diurético, como tónico del corazón y como antiinflamatorio. Durante esa época también nuestro Código de Salubridad, por ahí de 1892 y 1902, ponía que esta venta tendría que ser limitada bajo prescripción médica y que además las sustancias que tuvieran que tener con cannabinoides tenían que estar disponibles, deben de tener las boticas. Aquí les comparto una imagen de una botica de México en 1923. Tenían que tener cannabinoides para surtir las recetas de los profesionales de la salud.
Después, ¿qué pasa? Bueno, existe en los 20s la Convención de La Haya. En México justamente terminábamos esta etapa de 35 años mediada por una dictadura de Porfirio Díaz, el porfiriato, y pues pasa la Revolución Mexicana y Madero, el presidente elegido en turno, pues firma la Convención de La Haya. Y con esta época turbulenta, hablando históricamente, pues se ratifica esta convención pues en 1924 y se publica hasta 1927. Entonces es hasta los años 20 cuando empieza en México esta prohibición desde el punto de vista legal. Y no solamente ahí, no escuché en las intervenciones pasadas cuál es la visión social del uso de cannabinoides, el uso de marihuana, pero en México en esta etapa se estigmatizó de una forma sumamente negativa. Ustedes pueden observar que este párrafo corresponde a una propuesta en la circunstancia legislativa, disposiciones sobre el comercio de productos que pueden ser utilizados para fomentar vicios que degeneren la raza y sobre el cultivo de plantas que pueden ser empleadas con el mismo fin. Entonces, imagínense un profesional de la salud que esté leyendo las disposiciones sobre algo que causa vicios y que degenere la raza, pues, se espanta, evidentemente. Y no solamente eso, no solamente desde documentos emitidos desde el punto de vista legal, sino también algunas publicaciones en revistas se muestran en este párrafo final de la diapositiva. Se los leo. Es cierto que en otras regiones el delirio que determina la marihuana es turbulento, pero en nuestro país llega al furor, la impulsión terrible y ciega que conduce al asesinato. Entonces, imagínense la sociedad viendo el periódico, teniendo estas notas de la marihuana, y pues es un estigma que no nos lo hemos podido quitar. A pesar de que han pasado varias generaciones desde entonces, todavía en México un sector de la sociedad ubica a gente que utiliza cannabinoides o que tiene acceso a marihuana como alguien que es un vicioso. En 1940 se pone peor. Hay un proceso franco de criminalización. Hay una propuesta del Departamento de Salud Pública en contra de esta inercia mundial para criminalizar el uso de cannabinoides y marihuana. Lamentablemente no tuvieron éxito y pues existió este proceso de criminalización total, sobre todo de la mano de presiones, sobre todo de Estados Unidos, que en esa época tenían sobre todo muy planteado el proceso de regulación con fines económicos, ¿no? Para favorecer otro tipo de venta, hablando de alcohol y tabaco, ¿no? En 1961, ustedes también lo saben porque son miembros de la JIFA, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, pues limita el uso de cannabinoides y marihuana para uso medicinal y científico. Y pues eso se ha llevado desde entonces hasta ahora de la mano de nuestra Agencia Regulatoria Nacional, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, la homóloga de ARCSA, ¿no? Y de la EMA de ustedes. Y entonces es a través de nuestra agencia nacional que estos permisos fluyen o no fluyen. Y en el sentido del doctor Terán, pues también nos explica por qué no existen algunas formulaciones que puedan estar registradas a través de nuestra agencia regulatoria. Estas prohibiciones, pues, no han afectado más que algunos sectores. Este es un trabajo que hizo la doctora Medina Mora y Casa y su grupo, es la directora de la Facultad de Psicología aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues ella midió cuál es el consumo de drogas en estudiantes de México, y pues no es tan viejo, es de 2016. Observen la población que estudió, niños
que están en el 5º y 6º año de nuestra primaria en México, estamos hablando de niños entre 10 y 11 años, niños que están en la educación secundaria de 12 a 14 años y niños que están en nuestro bachillerato, que son menores de 17 años, de 15 a 17. Al final, pues exploran un poquito más de 160,000 niños y ustedes pueden ver que a pesar de este proceso de restricciones legales, a pesar de esta estigmas, ¿no?, sociales que existen en la sociedad, pues de todas formas nuestros niños, más o menos como el 10% en secundaria, hablando de los hombres, que casi llega al 20% en el bachillerato, y también cifras que se parecen mucho en mujeres en la secundaria y en el bachillerato, pues han tenido acceso a marihuana el último año, ¿no? Y hablando en niños más chiquitos, ¿no?, los de la primaria, acceso a cualquier droga, y pues ustedes pueden ver que el acceso a marihuana es el que más prevalece. ¿Para qué sí han servido estas limitantes regulatorias? Porque ya vimos que a la sociedad llega, pero ¿para qué sí ha servido este proceso de no tener como reglas claras en México? Pues vean, los estudios clínicos, los clinical trials que mencionaba la doctora Peiró, México únicamente tiene 7 estudios registrados. Los clinical trials que chequé en esta semana. Observen la cantidad de estudios que están realizando en este momento en Europa, en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Pues para lo único que ha servido esta limitante regulatoria es para que no podamos hacer investigación. Si ustedes observan, puse aquí a los 7 estudios que se hace referencia en Clinical Trials. Si se fijan, la mayoría son estudios que son multicéntricos, que están siendo evaluados y están progresando en otros países y tienen un brazo mexicano. La mayoría tiene que ver con cannabidiol y con Sativex, que ya nos dijeron que ustedes sí lo tienen registrado. En el caso de estudios puramente mexicanos está del Instituto Nacional de Cancerología, que si se fijan usa un cannabinoide sintético, Nabilona, que ya nadie usa y de hecho ya hasta no tiene registro en México. Y pues esa es la tónica. ¿Qué es lo que sí pasa? Y aquí también coincido con el doctor Terán. Lo que sí pasa es que hay un mercado negro de algunos productos que tienen algunos cannabinoides. Hay algunos productos que han conseguido amparos a través de algún artilugio legal y se venden en algunas farmacias. Si se fijan, no son medicamentos, son algunos productos que pertenecen a otras categorías y por alguna razón y rendija legal se pueden distribuir. Y lo que sí permea o lo que sí pasa es esto que pasa todo el tiempo en las noticias en México, que hacen recaudación de miles de kilos a través del tiempo del narcotráfico. A pesar de eso, tenemos una gran producción de estudios básicos, de investigación básica. Tenemos varios núcleos de investigación en la República Mexicana. Uno de estos es el que está de la mano del doctor Viveros Paredes, que está en la Universidad de Guadalajara, en el Departamento de Farmacología, en el Laboratorio de Investigación y Desarrollo Farmacéutico. Y lo que él hizo fue tratar de experimentar o ver, explorar otro tipo de cannabinoides, fitocannabinoides que no estén relacionados a marihuana, y es el caso del beta-cariofileno, que como ya apuntaba la doctora Peiró, pues está en otros productos, ¿no? Como la canela, como la flor de cempasúchil de acá de México. Y entonces, a través de esta exploración de fitocannabinoides diferentes a la marihuana, pues
ha seguido algunas líneas de investigación muy interesantes, algunas que tienen que ver con Parkinson, otras, y esta es su principal fortaleza, su principal línea de investigación, que tiene que ver con diabetes, síndrome metabólico, aumento de peso y la regulación a través de fitocannabinoides, en específico este que se llama beta-cariofileno. Otro grupo bien importante también en México es el que está de la mano del doctor Daniel Limón Ilhuicamina. Él está vinculado a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y pues su línea de investigación desde siempre ha sido la influencia de cannabinoides sobre el Parkinson, ¿no? Y entonces él ha desarrollado algunos modelos preclínicos. Si se fijan, son algunas publicaciones muy recientes de su trabajo, y pues ha sido uno de los principales interesados en que esta prohibición, ¿no? esta persecución desde el punto de vista legal, pues termine para avanzar a estudios clínicos que, como ya dijo la doctora Peiró, pues hacen falta. Me gustaría cerrar con este último grupo que dirige el doctor Oscar Prospero García. Él está en nuestro campus universitario, en la Facultad de Medicina, en el Departamento de Fisiología. Tiene un laboratorio específico de cannabinoides y pues su equipo, su grupo de trabajo, pues está orientado más bien a observar cuáles son los mecanismos de dependencia vinculados a cannabis, que como ustedes saben, pues no solamente tenemos que explorar las cosas que pasan bien, ¿no? Los posibles beneficios terapéuticos de los cannabinoides, sino también tenemos que observar, como también ya apuntó la doctora Peiró, interacciones, biotransformación, expresión genética de citocromos, y alguna de estas también tiene que ver con los impulsos de gratificación que tienen que ver con la dependencia. Y pues recientemente también el doctor Oscar Prospero pues ha incursionado también hacia la influencia de cannabinoides en el estado de despierto y de dormido, vigilia y no vigilia. Entonces, esta es una foto de la Biblioteca Central del campus de CEU en la Universidad Nacional. Igual que al doctor Adrián Llerena, los invito a colaborar con nosotros, felices de la vida. Y pues lo que sigue para México es eso, que el proceso legal se esclarezca un poco para nosotros poder dar los pasos que siguen después de la investigación básica y llegar a la investigación clínica. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Omar Carrasco. Y vamos a continuar con la presentación de la economista Cecilia Pérez Peña, gerente de operaciones de empresas del cannabis en Uruguay. Buenas tardes. ¿Se ve ahí la presentación? Sí. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, primero que nada, agradecer a Nicolás González, que fue quien me propuso para este simposio. Como comentaban, mi trabajo hoy por hoy, parte de mi trabajo se basa en trabajar para dos empresas que producen, una produce flores de cannabis. Este año vamos a producir flores de cáñamo y también flores con alto contenido de THC, y otra empresa que produce semillas de cáñamo. Pero bueno, vayamos primero a los comienzos de esta actividad en Uruguay. Fue el primer país en empezar a regular esta actividad en diciembre de 2013 a través de la ley 19.172, en donde se empezaba a permitir cultivos con fines de investigación científica o para la elaboración de productos terapéuticos, de utilización médica, y también crea lo que es el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, que es el IRCA, que es un instituto bien importante que marca mucho
la política del cannabis en Uruguay. También empezó a permitir la plantación, el cultivo, la cosecha y la industrialización de cannabis psicoactivo, que acá se considera cannabis psicoactivo, o sea, con el contenido de THC, para que deje de ser cáñamo, es más de 1% de THC. En otros países es menor, pero acá la línea divisoria es 1% de THC. Y es también lo que más generó, digamos, conmoción, o de alguna manera lo que más generó que se volviera más famosa la situación, es que con esta ley el Estado es el que provee de marihuana con fines recreativos a las personas que están interesadas en adquirirlo. Se los adquieren a través de farmacias, se tienen que anotar, y bueno, cada tanto, creo que ahora está más aceitado el tema, cada tanto las farmacias tienen para vender, no todas, algunas, tienen para vender cannabis psicoactivo para la población que esté interesada y que esté anotada. Bueno, también se permite la plantación, la cosecha y la industrialización también para uso farmacéutico autorizado por IRCA, y entra a jugar el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en lo que es el cannabis no psicoactivo, el cáñamo, el cáñamo industrial además, que tiene menos de 1% de THC, que ahí lo regula y lo autoriza el Ministerio de Ganadería. Entonces, para trabajar en cannabis en Uruguay, si uno quiere trabajar en cáñamo industrial, tiene que referirse al Ministerio de Ganadería, y que da licencias de cultivo, de secado y de industrialización, y todo lo que se produce de flores es para la exportación, y las empresas que están en Uruguay habilitadas para cultivar y secar e industrializar, no pueden vender al mercado interno. Luego el IRCA, por otro lado, da todo lo que son licencias de cannabis psicoactivo y cáñamo medicinal, para producción, para cultivo también, que ahí no lo puse, pero para cultivo, producción, acopio, distribución, investigación y desarrollo. En este contexto, hoy en Uruguay tenemos de cultivo unas 151 licencias otorgadas, 22 en evaluación. De industrialización tenemos en total 17, con 16 en evaluación, y de investigación hay 7 licencias otorgadas y 8 en evaluación. Si miramos el cultivo, hay que decir que la licencia de cultivo de cannabis medicinal salió hace más o menos un año, antes no, de cáñamo medicinal, perdón, antes no estaba contemplado eso. Si vemos el cultivo, la mayoría de las empresas, lo que más cultivan en Uruguay hoy por hoy es cáñamo industrial, que eso es lo que, después de todo, nos está generando la situación que tenemos hoy, que les voy a contar a continuación. Respecto a los tipos de cultivo, nosotros podemos tener cultivos a cielo abierto o en invernaderos, ¿sí? En total, 30 hectáreas de cultivo a cielo abierto, según datos del Ministerio de Ganadería. Luego hay empresas, unas 67 empresas que tienen cultivo a cielo abierto, y también una extensión bastante importante de invernadero. Ahí en invernadero se cultiva todo lo que compra el Estado, por ejemplo, para vender en las farmacias, ¿sí? Ese cannabis con alto nivel de THC es todo realizado bajo invernadero. Y después hay 19 empresas que solo cultivan en invernadero. Por supuesto que si me preguntan cuáles ventajas y desventajas, el invernadero, si bien está todo mucho más cuidado y controlado el ambiente, es bastante más caro producir en invernadero que a cielo abierto. Y Uruguay tiene las condiciones, por lo menos para sacar, aunque sea quizás en el norte 2 cosechas al año es a cielo abierto, y en el sur 1 cosecha, y bueno, y es bastante más económico que tener un invernadero. Respecto a las áreas y la cantidad de empresas que tenemos alrededor de unas 20 empresas con menos de 500 metros cuadrados de invernadero. La mayor cantidad de empresas se concentra en aquellas que tienen de 1.000 a 5.000 metros cuadrados de invernadero en general. Por lo que yo he visto, los invernaderos son de 1.000 metros cuadrados, y las empresas van teniendo 3, 4, 5 invernaderos de 1.000 metros cuadrados, salvo aquellas
que proveen al Estado, que ahí tienen invernaderos de mayor metraje, como estas que tienen más de 20.000 metros cuadrados en invernadero. Y después también, cuando hablamos de cielo abierto, es un cultivo bastante intenso en mano de obra, en donde hay que estar cuidando, por ejemplo, que no haya machos, las plantas tienen que ser siempre femeninas. Si llega a haber problemas de machos, las plantas empiezan a llenar de semillas y esa flor ya pierde valor comercial. Entonces es natural que la mayor cantidad de empresas tenga menos de 5 hectáreas, ¿sí? Que se precisa gente que esté recorriendo el campo todo el tiempo para ver que no haya plantas macho. Y luego hay algunas empresas sí que tienen de 5 a 20, y empresas que apuntan de alguna manera, alguna empresa que está apuntando ahora a la industrialización tiene más de 100 hectáreas a cielo abierto, pero claramente en detrimento de esa calidad de flor que es lo que pide el mercado al que más le vende Uruguay. En cuanto a las exportaciones de Uruguay, bueno, tenemos unas experiencias en 2020, en donde podemos apreciar que se ha podido exportarse medicamentos como el Epifractán, que más adelante les voy a hablar más de los medicamentos aprobados. El Epifractán es un medicamento aprobado por el Ministerio de Salud Pública, que es nuestra agencia regulatoria. Uruguay no tiene agencia regulatoria, tenemos al Ministerio de Salud Pública. Este medicamento tiene aprobación de IRCA y aprobación del Ministerio de Salud Pública. Y bueno, con un total de 173.000, casi $174.000 de exportación a 3 países, Perú, Brasil y Argentina. Luego tenemos lo que fue la mayor exportación, si lo miramos en valores FOB, que fue de THC de mayor de 1%. Esta es una empresa que se llama FODMER, que ha exportado a Portugal, Israel y Estados Unidos, sumando en 2020 un total de más de 5 millones de dólares, y importante también ver el precio, ¿sí? El precio promedio al que vendió esta empresa es 2.075 el kilo de flor con más alto de THC, esto según datos de la Dirección Nacional de Aduanas. Y luego tenemos la flor de uso no medicinal, que es el cáñamo industrial, que ahí ven que teníamos en 2020 9 empresas, que se concentra toda la exportación a Suiza, se exportaron unos 2 millones de dólares, y el precio promedio era 239 dólares el kilo. Ahí se ve bien la diferencia de lo que agrega más valor, digamos, o lo que el mercado pagaría más es el THC, flores con alto THC. Y bueno, y luego semillas, una experiencia de exportación también. Si lo comparamos con 2021, como en el 2020 no fue tan bien con las exportaciones y había tanto entusiasmo, de 9 empresas que teníamos que exportaban uso no medicinal menor a 1%, ahora pasamos en el 2021 a tener 19 empresas. Como verán, de un año para el otro, los precios tanto para uso medicinal mayor a 1% bajaron. Tenemos que el precio del kilo medicinal de alto THC bajó en promedio de 2.075 dólares el kilo a 866. Y en el caso del cáñamo industrial bajó de 239 a 178 en el segundo caso. Si bien en 2021 tenemos para la flor de uso no medicinal un mercado nuevo que podría ser Ecuador, pero como ven no se exportó mucho, más bien una muestra, Suiza sigue siendo el gran comprador nuestro y es, digamos, el cuello de botella del sector, ¿verdad? Hasta que logremos diversificar estas exportaciones. Entonces, ¿qué conclusiones saqué? Que si bien las exportaciones de flores de cáñamo aumentaron un 33% del 2020 al 2021, el número de empresas aumentó en un 100%. Eso refleja que muchas de las empresas, por más que se haya aumentado la exportación, y me consta porque lo he visto, el aumento de la producción de flor fue mayor a lo que el mercado, pudo comprar. Tenemos una total dependencia de Suiza para la exportación de flor de uso no medicinal, que es el sector justamente donde hay más empresas, y tenemos una reciente apertura al mercado ecuatoriano, que hay que ver cómo eso funciona, porque esto también es muy cambiante.
Y en lo referente a la exportación de medicamentos, se mantiene una sola empresa exportando con disminución de las exportaciones, bueno, al igual que la exportación, que no está colocado aquí, la exportación de cannabis de más de 1% de THC también se mantiene en una sola empresa exportando. Como estamos hablando también en un entorno académico, me pareció interesante mostrarles cuáles son las genéticas que están registradas en el Instituto Nacional de Semillas. Tenemos, y ahí también vamos a ver la diferencia entre cómo se considera el CBD y cómo se considera el THC. De CBD tenemos 95 genéticas disponibles, entre las que se encuentran las que más escucho yo que se plantan en Uruguay: Feftonic, Cherry Tree, Pink Flamingo, 401 Top, Futura 75, Hot Blonde, Berry Blossom y Mocha. Eso es lo que más yo he escuchado. El origen de esas genéticas, tenemos una gran concentración en Estados Unidos, y después vienen España y Suiza con 15 genéticas cada uno. Y lo más interesante, la protección. De las 95, hay solo 12 protegidas y 2 en trámite de protección. Si vemos qué es lo que sucede con la genética registrada de cannabis psicoactivo, es totalmente lo contrario. Tenemos 10 genéticas registradas, 5 de las cuales son de Uruguay, que son las que, como ven, dice Alfa IRCA, Beta IRCA, son todas registradas por el Instituto de Regulación del Cannabis. Seguramente, esto no lo sé aún, pero seguramente sea la que se vende a las farmacias. Tenemos un origen de 5 de Uruguay, 4 de Holanda y una que no especifica de dónde, pero lo interesante es que de la protección, 5 de ellas están ya protegidas y 5 están en trámite de protección. En cuanto a los medicamentos aprobados, tenemos ya estos 4 medicamentos, 2 de ellos, Epifractan y Xalex, con estos ingredientes activos que se basan básicamente en CBD, 2 de ellos de una misma empresa, que es la empresa de la que vimos las exportaciones. Tenemos luego el Sanadiol de un laboratorio llamado Cayón Amonet, y tenemos el Vidiol, que es de un laboratorio exclusivamente de cannabis que se llama Aurora. ¿Cuál es lo curioso de todos estos medicamentos? Es que el único medicamento que salió hace bien poquito, que recién fue aprobado, que recién hace bien poco tuvo toda la certificación GMP, el único que se hace con todos ingredientes de Uruguay, desde todos la materia prima de Uruguay de cannabis, es el Vidiol. El resto importan desde Suiza el extracto de cannabis para hacer estos medicamentos. Y bueno, y la mayoría de ellos, como ya mencionaron, digamos, el label es para la epilepsia refractaria en niños y alguna otra cosa más. Pero hay médicos que recetan estos medicamentos para personas que tienen fibromialgia, por ejemplo, o dolores agudos. Estos medicamentos solo se venden bajo receta y tienen un costo, un frasquito pequeño tiene un costo de alrededor de 70 euros como base, ¿sí? Y después tenemos otro tipo de productos que se encuentran también en las farmacias, que son, digamos, capilares o productos para el cuerpo, que hay muchas cremas, y también algunos productos para el rostro. Estos son de venta libre y también son costosos. El costo de estos medicamentos, digamos, hace que, si bien se tiene la ventaja de que se sabe, como comentaban anteriormente, que se sabe de dónde viene, que se sabe que se mantiene una cierta calidad, que se sabe que no te están mintiendo en los componentes, hace que la gente vaya al mercado negro. En Uruguay tenemos todo un tema de mercado negro, tenemos clubes canábicos que, si bien son regulados también por el IRCA, tenemos, si uno va caminando por Montevideo, tenemos los que llaman los grow shops, en donde uno entra a un grow shop y puede comprar aceite, según ellos comentan, con distinta graduación de THC y CBD, se pueden comprar pinturas, se pueden comprar caramelos, en fin. Y esto es lo que la gente más consume. La gente que tiene
problemas, dolores, qué sé yo, acude a este tipo de mercados para consumir cannabis y mejorar su calidad de vida. Pocos, la verdad que no tantos, tienen tanto acceso a este tipo de medicamentos que se venden bajo receta. En cuanto a los desafíos que tenemos para Uruguay, bueno, tenemos acceso a los mercados internacionales, claramente no podemos seguir dependiendo de un solo país, que es Suiza, en lo que es cáñamo industrial. También tenemos un tema regulatorio, ¿sí? A dónde se puede acceder con ese cáñamo industrial. Y ahora está habiendo cada vez más licencias de cáñamo medicinal, pero que realmente las industrias y las empresas que están en el rubro, hasta ahora no tienen demasiado claro cómo ejecutar finalmente la parte comercial. Están habiendo más inversiones en industria, ahora está por terminarse una planta que van a tratar de certificar con GMP europea, que va a producir flores y va a producir aceite, y después hay otra que se va a instalar, que va a producir solamente aislado de CBD. De esa forma, produciendo aislado de CBD, evita un montón de problemas con la JIFE, porque el CBD, por lo que ellos han comentado y por lo que me han comentado químicos farmacéuticos, la JIFE no entra en el CBD, entonces es más fácil para poder acceder a mercados. Y por supuesto que tenemos desafíos en el sistema financiero. Yo no sé qué es lo que sucede en sus países, pero acá las empresas no tienen acceso al mercado financiero para financiar, digamos, toda la operación. El dinero pasa por otros lados, pasa por cambios, pasa por otras formas de pago. Las empresas no tienen cuenta bancaria, ni siquiera estas empresas que están invirtiendo 12 millones de dólares, por ejemplo, en una planta. Y bueno, y por supuesto que tenemos, como todos los países, temas regulatorios y legales. También tenemos tiempos en el otorgamiento de licencias y aprobaciones del ministerio. Ahora se han acortado un poco los tiempos, pero bueno, seguimos con esos problemas. Vienen las plantas, quieren empezar a operar y se demora en conseguir los permisos. Y bueno, como les decía, tenemos un mercado interno solo para productos registrados en salud pública. Todavía está por reglamentarse una ley que se aprobó en diciembre de 2019, que permitiría las fórmulas magistrales en las farmacias, elaboradas por químicos farmacéuticos, que esto abriría y abarataría un poco para el consumo de medicamentos con cannabis, pero tienen que estar, digamos, formuladas y estandarizadas por un químico farmacéutico y autorizado por la autoridad sanitaria. Pero, por lo menos, es algo más seguro que ir a comprar estos productos a un grow shop. Y bueno, más o menos esta es mi presentación sobre situación de Uruguay y sus perspectivas. La hice corta por un tema de tiempo, pero bueno, quedo a disposición para preguntas también. Muchísimas gracias, Cecilia. Y ahora pues tendríamos 10 minutos para preguntas y para debate, que realmente no hemos tenido muchas preguntas del público, no han llegado muchas preguntas al chat, tan solo una hasta el momento, que bueno, no sé si queréis os la formulo y después ya, si no, el profesor Llerena también, si quiere participar haciendo alguna pregunta, o podemos iniciar un debate interno, que sería otra opción, ¿no? La pregunta que lanzan desde el público es: ¿los productores de semillas no ofrecen semillas 100%? Porque eso evitaría todo el problema con las plantas machos. No sé a quién va dirigida, no sé si alguien la quiere tomar y quiere... ¿Se entiende la pregunta o no? No, pues yo tampoco. 100% feminizadas. Que si no ofrecen semillas 100% feminizadas, los productores de semillas, para evitar todo el problema con las plantas macho. Hasta donde yo sé, no. No. Que es lo que justamente estamos viendo en la empresa esta semillerista,
siempre, como que por ahora siempre está el problema de que puedan aparecer los machos en los cultivos. De todos modos, también por lo que vamos aprendiendo, cuanto más se dedique el tema a la industrialización y no solo a la venta de flor, ya no deja de ser tan importante el tema de que se llene de semillas. Eso es lo que vamos aprendiendo. El mercado nuestro de Suiza es muy exigente en la flor, porque si bien es flor de CBD, la utilizan básicamente para fines recreativos, entonces son muy exigentes en eso. Pero aparentemente con la industria ya no se es tan exigente. Muy bien. No sé si el profesor Llerena está por ahí y quiere hacer alguna pregunta. Ah, bien. Gracias, estaba con el micrófono mutado. Muchísimas gracias por este seminario inicial. Yo creo que para la Red Iberoamericana de Farmacogenética ha habido una media de entre 80 y 90 personas de varios países de América Latina. Entonces, está claro que el simposio merecía la pena y que tomémosle como el inicio de una puesta en común de ideas en las que profundizaremos en el futuro. Yo querría, para empezar, y la doctora Peña, igual que yo conoce, rendir homenaje, aunque parezca fuera de lugar, al doctor Elisaldo Carlini, en la historia del cáñamo en el mundo y específicamente en Latinoamérica, no se puede entender sin el doctor Carlini, que en los años 60 ya defendía el uso medicinal del cannabis, funda Invisa, la agencia brasileña del medicamento, con muchísimos problemas al introducir la regulación en América Latina. Le ha dedicado toda su vida al cannabis y nosotros queríamos desde la Red Iberoamericana darle que fuera él la persona que simbolizara esta tradición de temas que ha habido en América Latina, que han sido pioneros en el mundo, pero muchas veces por estar en el lugar, en un determinado lugar, no han tenido la repercusión. Desgraciadamente acaba de morir por COVID hace unos meses y tenía que estar hoy, bueno, como los grandes científicos y pioneros, como el doctor Chema Cantú de México, otra gente que hablamos, la gente que ha iluminado el camino que hemos seguido los demás. Es una pena, vaya por el doctor Carlini, desde luego el farmacólogo inspirador de todos los trabajos del cannabis, quien ha mantenido encendida esta llama que ahora podemos recoger las generaciones que han venido después. Queríamos que la RIBEF le nombrara a él y en torno a haber creado actividades en su entorno, pero nos acaba de dejar hace casi un año, y entonces él estaba en la Universidad Federal de Sao Paulo y bueno, haya fallecido con 90 y tantos años, con unos valores como persona increíbles. Y a estos son los comentarios, no sé si queréis comentar. Yo creo que esto pasa fundamentalmente por la regulación que puede pasar OSCO y TOSCO. En la unidad de ensayos clínicos que dirigimos aquí en el Hospital Universitario de Extremadura, se nos ha planteado que entre la audiencia está Vera Broder, una persona que dirige una empresa aquí cercana también, en el otro lado de la frontera. Nosotros estamos pegados a la frontera con Portugal. Se nos planteó hacer ensayos clínicos, una empresa israelita que está en Campo Mayor. Estamos perfectamente para hacer ensayos clínicos, porque ese es el camino. Cuando le hemos preguntado a los pacientes con cáncer que vienen a ensayos clínicos en nuestra unidad si toman medicinas alternativas, todos te dicen oficialmente en el protocolo nadie. Fuera del protocolo, como no nos está grabando, no podemos decir que la gente toma de todo en todas las mezclas que le da la gana. Esto, por supuesto, es falso. Esto no puedo decir como profesor de farmacología. Entonces, las interacciones que se están produciendo en nivel de ensayos clínicos, terapéuticas, etcétera, etcétera, están ahí. Ahora, si esto no está regulado, si no hacemos ensayos clínicos, si no evaluamos la pureza de los productos, de tal manera que tengamos seguridad de qué está tomando la gente y tengamos normalizado, al final esto se vuelve, yo creo que contra el uso medicinal, ¿no? Este es el comentario, la necesidad de regulación farmacéutica, que ya sé que suena duro, ya sé que tiene sus limitaciones, pero es que como sociedades occidentales nos da seguridad. Yo estoy seguro de la doctora Ana Peiró, que tiene experiencia directa con pacientes de dolor crónico, que seguro que han tomado todo, tiene experiencia en este sentido. Esto no genera interacciones de distinto tipo. Es el comentario inicial que yo quería hacer, la necesidad de regular, hacer ensayos clínicos y sobre todo desde el punto de vista de la calidad farmacéutica, aparte de indicaciones precisas. Ana, que tú tienes experiencia clínica directa. Ana, aparte de profesora titular de farmacología y experta en farmacogenética, lleva la consulta de los pacientes
complejos de dolor. La gente que ya no pueden, los anestesistas, tal, acaban en... No quiero decir que no puedan entenderme, la gente ya con interacciones, con problemas. ¿Cuánta gente toma productos no recogibles en la historia clínica? Hay que hacer una especial entrevista farmacológica para generar esa confianza, ¿no? Y que también te cuenten las pautas de consumo. De todas formas, claro, la población que suelo abordar es una población más mayor, pero cuando el paciente es más joven es un tema que es muy frecuente, ya sea por buscar ese uso, buscar ese efecto ansiolítico para dormir, para relajarme, para que el dolor no tenga esa sensación de catastrofismo, ¿no? De desesperación. Entonces, ayuda a manejar la vida con dolor severo. Lo que pasa que, claro, tienes que hacer una revisión de todos los otros medicamentos que se toma, a veces no son consumos estables, la fuente que le proporciona, ¿no? El cannabis también puede cambiar, entonces te encuentras con una variable poco controlada. Y claro, te encantaría tener más control sobre ese consumo y cuando, al revés, cuando he usado el Sativex a nivel de uso compasivo ya son pacientes que están muy deteriorados. Entonces, claro, es muy difícil, ya no es mi tercera línea, es la última línea, es muy difícil en esos pacientes valorar cómo ese medicamento además puede mejorar, al menos, yo diría, no el dolor, sino ya la calidad de vida o el patrón de sueño, porque son pacientes muy complejos. Claro, gracias Ana. El doctor Carrasco, Omar, y tu iniciativa de la UNAM, la universidad más grande de América, y una de mis favoritas, y dentro del Departamento de Farmacología, de lanzar una iniciativa de formación que tienes un posgrado, a mí es de las cosas, porque claro, si no ponemos formación, la mejor manera de sacar de las catacumbas, de los aspectos de droga, es meter ciencia y meter... ¿Cuál está siendo la información que está, la experiencia que estás teniendo en la UNAM al meter esto clara con focos en el programa de posgrado de la UNAM, el posgrado en cannabinoides? Sí, eso es cierto. Muchas gracias, Adrián. Estamos a la vuelta de la esquina de que esto tome forma, ¿no? Desde el punto de vista legal y tengamos acceso en muchos niveles, ¿no? Si ya les enseñé que hay acceso de todas formas, ¿no? Inclusive en niños. Y los médicos debemos saber a qué nos enfrentamos, ¿no? Cuando nosotros estamos en este foro de farmacólogos y cuando vemos que algo tiene que ver con citocromo 12-9 o 3-4, nos despeinamos, ¿no? Es algo que tenemos que tener en cuenta en procesos terapéuticos, ¿no? Y precisamente va de la mano esta exploración, ¿no? Este intento de que tengamos más herramientas desde el punto de vista de formación de médicos en el posgrado para que tengan esta visión general de los posibles beneficios, pero también los posibles riesgos de uso de cannabinoides. Y como bien dijo la doctora Peiró, al final es una balanza. Tenemos que explorar las cosas en su justa medida, ¿no? Y tenerlo en equilibrio. Muchas gracias, Omar. El doctor Terán, dentro de los perfiles que estamos en la mesa, es el más básico de los básicos, directamente implicado en todo el estudio de los antioxidantes, el óxido nítrico, con el doctor Moncada en Inglaterra, donde se doctora, vuelve a Ecuador y entonces una persona, desde el punto de vista de la ciencia, farmacología básica, con la trayectoria probablemente más importante en esta mesa. Enrique, ¿qué crees tú que deberíamos estudiar en el mecanismo de los cannabinoides? Yo sé que es una pregunta un poco compleja, pero para mí digo ciencia básica si se puede llamar así, la ciencia probablemente a nivel molecular. ¿Qué crees que nos falta del sistema cannabinoide? Porque hemos hecho muchas cosas, pero no es algo que tenemos totalmente incorporado y desarrollado dentro de los programas de farmacología médica a lo largo. Y si no hay formación de los médicos y de los sanitarios en la disciplina, porque aumentamos el conocimiento, no va a haber buen uso. Seguiremos en los aspectos de abuso. Por supuesto, yo creo que es importante profundizar en el mecanismo de acción. Si bien ya se tienen identificados los receptores CBD1, CBD2, la potencialidad de explicar a través de esos receptores los mecanismos propuestos es la complejidad. Nosotros sabemos perfectamente que el único efecto categórico es antiemético.
Sin embargo, claro, la experiencia clínica demuestra que tiene beneficio en dolor. La FDA le tiene aprobado para ciertos tipos de dolor. Hay estudios clínicos, pero no hay un mecanismo por detrás que evidencie cuál es el beneficio en dolor. Se sabe que bloquear los receptores de cannabinoides puede ser útil en el manejo de la obesidad, porque la marihuana, el tetrahidrocannabinol, estimula el apetito. Entonces, por ahí hay una segunda línea de acción. Se ha propuesto que es útil en los casos de crisis convulsivas que son refractarias al tratamiento, síndrome de Lennox-Gastaut, por ejemplo, pero queda siempre la pregunta, ¿cuál es el mecanismo por detrás de esa justificación? Entonces, yo creo que en mucha parte nos estamos saltando un paso fundamental que es investigación básica a nivel de receptores y estamos yéndonos directamente a investigación clínica a buscar efectos. Entonces, eso genera desafortunadamente un vacío de explicación que puede caer en la subjetividad. A veces esto genera mucha polémica a nivel de los clínicos, porque tú tienes que manejar siempre el efecto placebo, el efecto nocebo versus el efecto farmacológico. Y en temas de dolor, en temas de sistema nervioso central, tú que haces bastante de psicofarmacología, sabes que es un problema de evaluación clínica. Entonces, hay que insistir en la necesidad de retomar investigación básica, investigación molecular y, por supuesto, luego ir a la investigación clínica. Muchísimas gracias, Enrique. He tomado el papel que me pedía Eva. La licenciada Cecilia dentro de nosotros es probablemente la que tiene mayor trascendencia porque viene de la industria farmacéutica. Cecilia, si he entendido bien tu trayectoria, aparte de economista, te has desarrollado profesionalmente dentro de la industria farmacéutica. Vemos, sin embargo, que, claro, desde lo molecular que hemos comentado con el doctor Terán, ¿cuál crees tú que es el rol de la... Porque si la gran farma coge el tema, la mayoría de las empresas que están desarrollando los derivados del cannabis son empresas pequeñas, ad hoc, etcétera. La gran farma, que tú conoces bien y los que estamos en la mesa, la mayoría por nuestras trayectorias profesionales, al menos colateralmente tenemos relaciones, no ha entrado directamente en el tema. ¿Cuál crees tú, desde el punto de vista del desarrollo farmacéutico al final? Lo hemos tenido con la COVID, cuando entran las grandes, nos guste o no, la potencia de innovación está en la industria farmacéutica grande. Otra cosa es discutir desde el punto de vista político, ético, etcétera, ¿no? ¿No crees que hay un factor limitante? ¿Cuál es tu opinión, aprovechándote tu trayectoria y conocimiento de la industria farmacéutica sobre este tema? Voy a opinar de atrevida y de lo que escucho también. Se dice que la industria ya está detrás del tema, incluso algún proyecto en Uruguay se dice de estos de industrialización, se dice que hay alguna de estas Big Pharma que están detrás. Por alguna razón no están mostrando las cartas. Pienso que debe ser también por un tema de lo que hablaban que pasaba en México, de que la gente es como que rechaza el tema. Mucha gente sigue rechazando el tema. Y hay que hacer una campaña, sería interesante una campaña con evidencia científica de los beneficios que trae esta planta, digamos. Creo que están atrás, siempre se habla de que están atrás del tema, creo que sería importante desde el punto de vista del lobby hacia los gobiernos y hacia el sector financiero, porque también les puede complicar a una farma entrar en el tema cannabis, porque también te complica el sistema financiero, pero no es solo un tema regulatorio de los gobiernos, es un tema tan amplio que afecta varias aristas. ¿Tú crees que es costo eficiente? Perdona. ¿Cómo? Sí, perdón. No me está planteando como proyectos, son proyectos atractivos desde el punto de vista económico, por el potencial mercado. Para nosotros sí. Para nosotros sí, porque te plantea una producción totalmente estandarizada, con altos niveles de calidad, que es lo que se plantea,
porque hasta ahora todo lo que es cáñamo industrial, la verdad que no tiene demasiado cuidado en cómo fue secado y en cómo fue procesado. Se aprueban las licencias, pero no se secan en secaderos GMP, por ejemplo. La mayoría del cáñamo que está en Uruguay se secó en secaderos. Creo que si viene una industria, eso potencia para aumentar la calidad de todo, del cultivo, del método de secado, y eleva la capacitación de todas las personas involucradas. También hay un tema que yo no sé si sucede en sus países, pero que acá sucede y que me parece increíble. Por ejemplo, parece tonto, pero no lo es. La otra vez estuve en una fábrica de aceite de oliva, ¿sí? Llega la aceituna, llegan los cajones, la aceituna, la ponen en una máquina, la máquina pasa agua, la lava, qué sé yo, y después hacen aceite de ahí. Nada de eso es farma. Y todo de eso se va a alimento. O sea, las exigencias para cannabis son tan altas que uno quiere hacer un aceite de cannabis para consumo como podría hacer un aceite de oliva, y es imposible por las regulaciones. No sé si pasa en sus países también. Pero una industria alimentaria que podría también traccionar, por lo menos en mi país, no es posible. Es como un vino también, las uvas se levantan, no hay, o sea, sí por supuesto que hay inocuidad, sí que el Ministerio de Ganadería y Salud Pública están encima, pero no con requerimientos tan estrictos como para todo lo que se hace con cannabis. Entonces ahí también creo que hay un tema regulatorio. Creo también que está el temor a que la gente lo use para otra cosa también. Entonces creo que también está la vara tan alta puesta para que no sea tan fácil, tan accesible a la gente el uso del cannabis. Si no, de otra forma no me explico, porque no es menos peligroso un aceite de cannabis procesado como un aceite de oliva para la salud. No debería. Si no, el aceite de oliva debería ser producido en un ambiente GMP y con esclusas y demás, como vemos la industria farmacéutica, ¿no? Muchísimas gracias. Pues Eva, muchas gracias por darme la oportunidad. Sí, adelante, perdona. Muchísimas gracias a ti por la participación, y sobre todo lo que quería era, bueno, hacer consciente que estamos fuera de tiempo. Si nos importa y queréis continuar, resulta que han entrado de pronto una serie de preguntas, y están algunas lanzadas específicas para alguno de vosotros, pero si os parece os las voy leyendo y luego os van contestando para que nos hagamos una idea. Para Cecilia hay varias, que por ejemplo hay políticas de Estado que favorezcan las inversiones extranjeras en Uruguay. Yo pensé enseguida en tu otra conferencia que nos enviaste el link, que es súper interesantísima, me encantó, y podíamos mandar ese link, ¿no? Para que vieran todas esas políticas. Y bueno, sigo leyendo y ahora si os parece las contestáis. Para Ecuador, ¿habrá empresas dedicadas al cultivo de cannabis que permitan realizar pasantías a estudiantes de carreras afines? No sé si está por ahí el profesor Terán. Otra para Cecilia también. ¿Cómo solventan el problema de la falta de homogeneidad de flores al utilizar semillas en lugar de la propagación clonal mediante esquejes? Es una pregunta de Carlos Ferreiro. La anterior era de Pamela. Otra pregunta de Álvaro Padilla, también para el doctor Terán. Si ya Ecuador se tiene todos los protocolos para iniciar la producción, ¿qué sería lo que faltaría para iniciar la producción o los ensayos clínicos? Ya que en Ecuador hay una tabla de consumo de drogas y no son de uso medicinal. Y luego hay otra de Ruth Pérez que dice: hay que quitar el estigma del cannabis, ya que la balanza de pacientes con dolor, la opción es el fentanilo como ayuda a la calidad de vida. Y que bueno, eso puedes contestarlo, Ana, perfecto, porque es tu línea. Y hay otra de Gustavo Méndez: 7 de los 10 principales titulares de patentes de cannabis de Canadá son importantes empresas farmacéuticas multinacionales. Una tendencia que no es exclusiva de Canadá, ¿no? Bueno, estas son las preguntas fundamentales. No sé si queréis ir contestando o si queréis que las vuelva a leer. Digo, para terminar.
Puedo tomar la palabra yo, Eva, Muchísimas gracias. Sí. en las preguntas respectivas. De lo que tengo entendido, sí existe a nivel de los productores de cáñamo la posibilidad de recibir estudiantes para que realicen pasantías y demás. Empresas dedicadas a la industrialización existen también algunas formalmente constituidas y de lo que entendería también podrían tener apertura, pero eso ya es una cuestión de contacto directo con las respectivas empresas. Sobre la segunda pregunta de qué es lo que falta es formalizar justamente el proceso de desarrollo industrial. Si es que las empresas que están interesadas en manufacturar productos que contienen CBD quieren formalizar esos productos y sacar el registro sanitario, tienen que iniciar el proceso mediante apoyo con la academia, por ejemplo, para poder hacer las pruebas preclínicas en primera instancia y luego clínicas que lleven al desarrollo y registro de esos productos. Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé, les contesto rápido. Fentanilo es un medicamento con mucho abuso en Norteamérica, en Estados Unidos, pero no en Europa, y lo puedo prescribir con una indicación de uso y tengo que monitorizar. No puedo prescribir Sativex en primera línea. Esta es la diferencia también. Y fentanilo, la crisis de abuso de opioides ha sido por falta de control de recetas también y falta de selección de pacientes. Eso pues, se puede ya habernos enseñado a cómo introducir un nuevo medicamento y que no pase lo mismo. Muchísimas gracias. Semillas o esquejes. No soy agrónoma. Debería contactar mejor un agrónomo. Tengo a quien recomendarle para conversar sobre eso, pero lo que sucede en Uruguay sigue pasando, por lo menos para el cáñamo, los productores compran semilla. Hay empresas que hacen esquejes, pero también hay un tema que también he escuchado de parte de los agrónomos, que con el tema de las prohibiciones de tantos años, tampoco hay mucha investigación, o tanta investigación en genética, y sobre todo en el tema de la esterilización de esa genética. Entonces puede pasar que el esqueje, por lo que yo escuché, no soy agrónoma, tampoco se comporte exactamente igual que el clon. Pero bueno, por eso es como una planta muy, muy mimosa en ese sentido. Pero sí, acá se siguen, la mayoría compra semillas, aunque hay algún lugar donde uno ya puede ir a comprar el plantín. Hay empresas de micropropagación vegetal que hacen clones. Pero también hay un tema de costo. La semilla es mucho más barata que comprar el plantín ya desarrollado. ¿Cuál era la otra pregunta? El tema de si hay temas de inversión. De promoción de inversiones. Sí, tenemos un régimen de promoción de inversiones. Las empresas se pueden instalar en lo que llaman zonas francas, en donde no de cultivo, sino más bien de industrialización o de ventas o back office. Se pueden instalar en zonas francas y ahí no pagan impuestos. O también, si se instala en el territorio no franco, tenemos lo que se llama la ley de inversiones, donde una empresa puede proponer su proyecto y queda exento de lo que es el impuesto a la renta, que es un 25% de la renta. Pero, como tú decías, Seba, si quieren añadir esa otra presentación, que está bien completa de los beneficios que propone Uruguay para el inversor internacional, es bien interesante porque ahí están especificadas todas las herramientas y el tratamiento al inversor internacional. Sin duda, sí, yo creo que la vamos a pasar, la pasaremos al director de ZEX y así ellos la pueden distribuir también, porque es muy interesante. Y a ver, siguen surgiendo ahora preguntas, no sé, cuando leo las que han llegado y yo creo que ya cerramos para no extendernos más. Giovanni Martínez pregunta, ¿cuál es la viabilidad industrial de obtener extractos ricos en THC mediante técnicas genéricas de extracción, mediante mezclas hidroalcohólicas y posterior secado con carriers? No hay día. De esto leemos la de Carlos Ferreiro. Me gustaría destacar que hay grandes farma que están trabajando con cannabis y para la obtención de sus derivados. Por ejemplo, en Montevideo, la planta Montjuic
fabrica CBD como API. Bueno, pues... Montjuic es el laboratorio Caionia Monet. Y sí, puede ser sí que esté fabricando CBD como API. Él dice que sí, que lo confirma. El CBD y otros cannabinoides interactúan con el citocromo P450 que metaboliza otras drogas importantes. ¿Cuál es el rol de las instituciones reguladoras en actualizar a los médicos sobre interacciones farmacéuticas para evitar problemas de interacción y metabolización, especialmente de medicamentos usados, por ejemplo, en epilepsia? Jaramillo. Y Rubén Valenzuela, ¿cuánta gente ha muerto por sobredosis de cannabis? Gracias a todos. Bueno, pues no sé si... Sobre la farmacogenética, Eva, sabes que a mí me gustaría también conocer tu opinión, que estás más de presentadora, pero como persona, como profesora de psicología médica y experta en farmacogenética, en farmacología, tu opinión en algún momento yo la estoy echando de menos porque hay toda esa parte que el doctor Terán ha nombrado en la parte de la parte psicoactiva del cannabis, relación con placebo, nocebo, etc. Farmacogenética, nosotros tenemos un proyecto de años en colaboración con Argentina precisamente, viendo la variabilidad y es algo que evidentemente hay que optimizar, como cualquier otro fármaco, el día que esté comercializado, es sujeto de optimizarse a partir de estudios de polimorfismos genéticos que determinan por una parte el metabolismo, pero por otra parte los receptores. Yo creo que ahí tenemos que tenemos datos y estamos en marcha en un proyecto sobre esto. Sí. Pregunta, ¿cuál es el rol de las instituciones reguladoras en actualizar a los médicos sobre conocimiento de interacciones farmacéuticas? Quizá eso es... Fundamental. O sea, yo lo he dicho antes, yo creo que o entra la regulación con todas las dificultades que tiene la regulación, que las tiene, es dura, es pesada, es tal, pero eso nos permite normalizar y armonizar. No tenemos muchas instituciones en el mundo que nos permitan de una manera transversal poner en orden y hacer todos lo mismo. Yo creo que esto es básico para poder evaluar posteriormente cómo van las cosas y poder corregir. Tener una farmacovigilancia adecuada, pues pasa porque si no, no hay farmacovigilancia. Estamos siempre en casos sueltos, reportes, etcétera, etcétera. Tener unas indicaciones precisas para saber cuándo se prescribe fuera de ficha técnica y cuándo se prescribe dentro de las recomendaciones, etcétera, etcétera. La adecuada guía farmacogenética de otro tipo para prevenir interacciones, dosificaciones, todo eso pasa por normalización. Yo creo que eso es fundamental. Pues estamos ya muy fuera de tiempo y no queremos tampoco robaros más tiempo a ninguno de vosotros, agradeceros muchísimo vuestra intervención. Yo he aprendido un montón y nada, creo que esto da para mucho, ¿no? Que es solo el comienzo, como decía Adrián. Entonces, bueno, pues no sé si alguien quiere decir algo antes de despedirnos. Creo que había preguntas para un doctor ingeniero agrónomo con una tesis en aceite de oliva. Cecilia, luego te doy el nombre. Tenemos probablemente una de las pocas personas en el mundo que tiene un doctorado sobre aceite de oliva. Entonces, parece lo sale del tema. Muchísimas gracias, Eva, por la moderación. Es una pena que tus opiniones hayan quedado sin tiempo por dedicarte a ese rol, y a todos los demás, desde la INUVE y la RIBEF. Yo creo que tenemos mucho que hacer para el futuro y seguiremos colaborando y trabajando conjuntamente en este y otros proyectos. Perdonad, gracias Eva, gracias Adrián y gracias a todos los ponentes y a todos los asistentes. La verdad que esto es un camino en el cual podemos trabajar. Estoy de acuerdo que muchas veces los alimentos no se buscan las mismas restricciones y simplemente hoy son unas circunstancias muy dolorosas y especiales para una compañera que fue la que inició todo este tema aquí, que es Rosa de la Torre, así que le mandamos desde aquí todo nuestro apoyo. Así que muchísimas gracias y nos seguiremos viendo. Muchísimas gracias, José Luis. Agradezco también la oportunidad de participar. Muchas gracias de nuevo y gracias de nuevo a Nicolás, que fue quien me presentó ante todos ustedes. Gracias a todos. Un saludo. Un placer, he aprendido mucho. Gracias, Adrián. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo. Chao, Mar.
Chao a todos. Buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes. Hasta pronto. Chao. Hasta pronto.